Grabar. Ahora está grabando. Aló, aló. Tenemos 40 minutos desde ya, creo. Bueno, Listo. muy buenas noches o buenos días para el que esté mirando por ahí en otros lugares del tiempo y el espacio. Hoy estamos con Titsi Barrantes. No sé si pronuncié bien. ¿Cómo es el nombre que se pronuncia? Titsi. Sí, Titsi. bastante. Titsi Barrantes. Ok, ella es colombiana, es una performance artista egresada de la Universidad Nacional, con maestría de la Universidad Nacional de Artes Vivas y bueno, es un gusto tenerte, un placer. Vale, bueno, pues yo quisiera mostrarles desde acá. Vamos a hablar sobre 4 trabajos, 3 ocurridos en el 2012 y otro en el 2013. 3 ocurridos en el 2012 y otro en el 2013. Bueno, entonces quería mostrarles este, que se llama Persistencia, primer momento. Bueno, ¿ves bien la imagen? Sí, Ya. está perfecto, creo yo. Pues me invitan a crear un performance preguntándome sobre acciones duracionales. Y esto me lleva a preguntarme por el tiempo corporal y el tiempo de los árboles y sus derivados. Pero ¿por qué los árboles y sus derivados? Porque en la galería encuentro 3 columnas diagonales que me evocan un bosque, y también porque en la calle, en los alrededores de la galería en Buenos Aires, esto ocurrió en Buenos Aires por Palermo, alrededor de la galería encuentro que en las veredas o los andenes el concreto llega hasta el tope del arbolito, como que lo intenta ahogar. Y también en cada esquina o junto a los containers de basura encuentro palos, guacales, pallets, objetos de madera. Y todo esto, de alguna manera, me evoca el bosque y la naturaleza, esto que encuentro por las calles. Este bosque o la presencia o el tiempo de estos árboles y sus derivados. Bueno, pero entonces, presencia, tiempo de estos árboles y sus derivados, empiezo durante 4 meses, pues en el 2012 me gané una beca para ir a Buenos Aires, estar 6 meses, y durante 4 meses, en cuanto esta artista curadora que me invita a preguntarme sobre acciones duracionales, empieza ahí a correr la manera en la que quiero abordar ese performance in situ en esta galería. Entonces, durante estos 4 meses, antes del día de apertura al público, empiezo a recoger todos estos troncos, ramas, palos, guacales, pallets y objetos de madera, los llevo a la galería y de alguna manera extraigo de la calle estos objetos y los llevo a un lugar privado, que sería la galería. Durante esos 4 meses realizo mapeos, fotografías, dibujos, escritos sobre los lugares donde los objetos fueron encontrados. E inicio a trabajar con estos guacales y pallets, sobre todo, los que son pequeños y otros que son gigantes, a separarlos uno con otro, sacarlos y empotrarlos en este lugar, junto a este bosque o estas 3 columnas diagonales que me llaman la atención en la galería. Incluyendo dibujos de mapas del sector, donde doy prioridad a las zonas verdes y dando otra vez importancia a todo lo verde que rodea esa galería. Entonces, también cojo eh, estas fotografías cenitales y en lugar de darle prioridad a la avenida, le doy prioridad a donde hay árboles, donde hay parques. Y durante este armazón, con estas estructuras de madera, utilizo 200 puntillas para anclarlas ahí en la pared y permanezco horas o tiempo sin cronometrar en diálogo con estos objetos y con esta estructura
que empieza a cobrar vida de alguna manera. Tiene 3 metros de altura, tengo que colocar andamio e ir colocando una a una. Y el día anterior al performance duracional, a este momento abierto, estuve pues la mañana, la tarde, la noche, la madrugada, yo con esta estructura, colocando estas tablas, ramas, palos y entre esta estructura de madera. Luego llega el momento donde la curadora y la directora de la galería dan entrada al público o al espectador. Y aquí vamos con, por lo que me invitaste también, de pensarme la partitura de acción. Entonces hice un esquema para que podamos ver y luego vemos imágenes. Entonces la partitura de acción básicamente consistía en colocar ramas, objetos derivados de árbol, sobre la estructura que ya había armado durante estos 4 meses, y en cuanto acababa, salía nuevamente a la calle, entonces el espectador me veía colocándome los zapatos y yendo a buscar algo. Al comienzo no iban conmigo, y luego de un tiempo empezaban a seguirme en las calles. Y nuevamente iba por más ramas y las colocaba estas ramas en la estructura, y así sucesivamente. Y así estuve mucho tiempo. Ahorita voy a dar detalles cuando veamos. La base de tu partitura entonces es la estructura de los guacales y lo que recogiste y el trayecto de salir a la calle, ¿no? De salir a la calle y volver a colocar estas ramitas en esta estructura. Básicamente es este lugar, y de alguna manera pues, reconocer el tiempo del árbol y estos derivados. Y durante ese tiempo fue como un devenir tiempo arbóreo, por decirlo así, y un tiempo, mi propio tiempo corporal de resistencia, pero también la acción se llama persistencia porque era una manera como de sostenerse allí sin que ningún otro factor me sacara de ese lugar. Como si tenía ganas de ir al baño, pues desaparecían, si tenía hambre, desaparecían, y persistir durante mucho, mucho tiempo en ese diálogo con estos objetos. Entonces, creo que podemos ver aquí, en esta. Aquí puedes ver algunos de los mapas que hice, y este que dice, este verde como convención, lo que aparece en un mapa, pero esto que me encuentro en la calle, que voy a ese lugar justo ahí, como un hecho palpable, como lo que ocurre, y todos esos espacios verdes que se van de alguna manera perdiendo y desapareciendo en las grandes ciudades como Buenos Aires. Acá está la estructura, y la acción empieza con esta ramita, la gente empieza a entrar, yo ya estoy en el lugar, estoy totalmente inmóvil, y luego empiezo a trabajar desde adentro, como sentir todo el aire que hay en mi cuerpo, y como el trabajo de respiración me permite extenderme más y estirarme por mucho tiempo. Permanezco ahí bastante tiempo en esta posición, y bueno, ahí también están objetos encontrados, los lugares donde los encontré. Y todo ese espacio tan grande, de alguna manera, gracias a la acción, empieza a tener relevancia este pequeño pedacito de verde, de brote, de vida que tiene esta rama. La acerco a mí, la mastico también como para ver la textura, es súper amarga, y digamos que hago esa transformación de esta rama en pequeños palitos que finalmente van a ir otra vez a esta estructura. Y pues a nivel de experiencia fue increíble cómo empezaba a comprender la arquitectura, cómo empezaba a comprender sí, cómo un pajarito puede hacer un nido, y es tan complejo llegar a ese nivel de sostenimiento, ¿no? Una rama tiene que ir junto a la otra de una manera tan precisa
que mi cuerpo, a medida que pasaba el tiempo, también entraba como a ser muy perceptivo de no tocar una rama con otra e ir allí a colocar algo muy, muy, muy pequeño, o incluso también me encontraba con troncos muy grandes, entonces el tronco súper, súper grande. Este fue como el primer momento, pero digamos que la idea de la curadora, que es Aidana Chávez Rico, era que tuviéramos dos momentos. Uno era ese, y por esto este performance tiene dos momentos: persistencia primer momento y persistencia segundo momento. Y en este segundo momento de este performance duracional, durante 15 días, continué recogiendo fragmentos de árbol e inicié otra estructura al lado, en otra esquina de la galería, y cuando llegó la hora en que el público entró, la partitura en este caso consistió en derrumbar, porque pues ya venía trabajando mucho tiempo en esa estructura tan grande que llegó un momento en el que pensaba, no sé, en la Torre de Babel y en eso de que el ser humano quiere lo inalcanzable, y de todos modos el material también me permitía pensarme en la transformación, y esa transformación en este caso iba a ser derrumbar esta estructura y transformarla gracias al fuego. Durante la acción, entonces, dejaba que se derrumbara, se convertía en carbón y masticaba este carbón para que se convirtiera en un líquido. Finalmente, toda esa cantidad de ramas y de cosas que había encontrado. Entonces, aquí podemos ver algunas imágenes de este momento. El público entra y yo estoy en esa posición y tengo unos nylon pues, transparentes que ellos me ven acercarme a ellos mientras que todo se derrumba, todo cae al suelo. Los nylon transparentes era lo que jalaba la estructura. El que jalaba la estructura, sí. Y aquí lo estoy como mordiendo y volviendo líquido. Pero, ¿y cómo manejabas el fuego en la estructura, en una galería? El fuego, bueno, tenían un patio y también estuve como consiguiendo el objeto para no quemar el patio de la galería, y iba colocando allí todo, absolutamente todo lo que había recogido por tanto tiempo. En simultánea estaban ocurriendo otras 3 acciones de artistas argentinas y de alguna manera también se involucraron. Se volvieron parte de la obra. Sí, en un momento también eso las afectó y terminamos todos junto al fuego. Eso fue. Ese es el primer trabajo, pues que tiene 2 momentos. El segundo que les quería mostrar se llama La ropa sucia se lava en casa. Y en esa es el performance de La ropa sucia se lava en casa, nace de 2 impactos que tuve. Apenas llegué, no llevaba más de 8 horas en Buenos Aires, y el primer impacto que tuve pues, fue ver a las personas viviendo en la calle con toda su intimidad expuesta. A diferencia de Bogotá, que, o sea, hay mucha pobreza, mucha desigualdad, pero muchas veces aquí en Bogotá, digamos que buscan lugares como el Caño y ocultarse ahí, o siempre están techados, como el Cambuche, y lo que alcancé a percibir y lo que me impactó también en Buenos Aires era que se veían todos sus objetos y toda su intimidad ahí. Y el segundo impacto fue la ubicación del lugar donde debía vivir por 4 meses para cumplir una residencia artística, la que les comentaba, porque donde vivía estaba en un lugar en el que a 5 cuadras ya era comercial, y es lo que uno conoce de Buenos Aires, que se ve tranquilo, y 7 cuadras más abajo, donde yo estaba, ya era un lugar como muy complicado y
y bueno, me pusieron un arma detrás mío, un arma de fuego, y no llevaba más de 8 horas estando en esa ciudad y donde iba a estar por 6 meses. Y cuando abrí la puerta por primera vez de este espacio, vi a una persona defecando y era algo frecuente ver absolutamente toda su cotidianidad, pero también ver en el estado en el que estaban de consumo de pasta base, de bazuco. Entonces, esta intimidad de defecar frente a otro es una intimidad expuesta que me llevó a pensar en este performance en el que recojo estas evidencias de esta intimidad expuesta, pero también lo que ellos y ellas desechaban. En este caso era la ropa que usaban como papel higiénico y la botaban y la desechaban también. Entonces, de alguna manera, pues se segregan a estas personas y estos seres humanos, y en Colombia a veces se habla despectivamente del desechable, pero justamente esa persona que está segregada también desecha cosas y las deja allí, expuestas. Entonces, para ello empecé a observar estas prendas de vestir que llevaban varios días en el mismo lugar y encontraba en el suelo, y estuve en ese trabajo de observación durante 3 meses, recogiendo estas prendas de vestir que ellos mismos dejaban. Yo veía una prenda y no la cogía de inmediato, le tomaba como los datos, y si esa misma prenda seguía ahí en los siguientes días, era porque ellos también no la necesitaban y de hecho la botaban. La partitura de acción de ese trabajo, de la ropa sucia se lava en casa, consistió en recoger ya el día público, el día en el que hizo parte del Festival de Zona de Arte en Acción, que está fuera de Buenos Aires, en el cordón de Buenos Aires, muy cercano, donde también ocurrían casos ahí en el parque donde finalmente hice el performance. También pues me enteré que vivían habitantes de calle, que muy cerca también habían ollas donde consumían. Y la idea, la partitura, básicamente consistió en recoger 2 baldes de agua de una fuente pública, pero una fuente pública que tenía un acceso privado porque estaba cubierta de rejas, estaba totalmente sellada. Entonces tomo esta agua y empiezo a lavar estas prendas que me encontré, que fueron más de 20 prendas en un estado muy fuerte. Estas prendas las lavo frente a personas que están sentadas en este parque público. Entonces genera una incomodidad tremenda, pero también empiezan a hablar de una cantidad de cosas y todo eso pues, lo registré en un libro que tengo. Y nuevamente recojo agua y empiezo a lavar estas prendas frente a las personas que están allí. Y bueno, una cosa es esa estructura base, pero otra cosa es lo que empieza a ocurrir durante la acción. Entonces fue muy importante que estos baldes fueran transparentes, porque a medida que yo lavaba esta ropa, que era muy fuerte lavar ropa que no es mía, que además me la encuentro en ese estado, que me habla de la presencia de otro. Había ropa de niños, había pues, calzoncillos, brasieres, tiesos, y empezar a sacar a esa densidad de la que viven de alguna manera, sí, las ciudades grandes y muchas partes del mundo en el que de verdad es algo que se le da a la espalda, por eso el nombre del performance, de que la ropa sucia se lava en casa. Entonces si usted tiene un problema de violencia de género, vaya, resuélvalo allá,
dentro de su privacidad, allá en su casa. Sí, pero este hecho de que normalizamos que haya personas que viven en la calle, pues es algo muy fuerte. Y también alude un poco el nombre a que si no tienes casa, ¿dónde vas a lavar las cosas? O sea, está todo absolutamente expuesto ahí y va recogiendo este mugre de la ropa en uno de los baldes y otro lo iba otra vez llenando de agua de la fuente. Aquí está, como las personas que observaban. Algunos pues tenían... ¿Hubo alguna interacción con el público en ese performance? La interacción fue como más que todo como ese diálogo que a veces se generaba o entre ellos, que desataba una conversación de las personas que estaban sentadas ahí casualmente, o los que me decían cosas. Entonces alguno me dijo, te echaron de la casa. ¿Respondías? ¿Respondías las preguntas o manejabas el silencio? ¿Cómo manejabas el público ahí? En ese caso, sí, no hablé con las personas, dejaba que dijeran lo que quisieran y la acción tomaba tanto tiempo que empezaba a ser como un tema de enrarecimiento y sí, de conversación, pero conversación entre ellos. Y eso me parecía también interesante. Digamos eso, me dijeron como te echaron de la casa o venga yo le doy mi ropa y aquí lávela. Y un elemento que usé también fue colocarme chancletas, ¿no? Como estoy en mi casa, lo primero que hago al llegar a mi casa es estar cómoda y utilizo esto, pues los guantes. Y sobre todo, bueno, también hablaban sobre el quitar manchas y cosas así, pero sobre todo creo que generó pues esa alusión a la mujer que lava los trastes también y al impacto que tenían estas prendas que se notaban que no estaban tan aseadas, ¿no? Y tengo un amigo colombiano también, Jorge Restrepo, vio esta acción. Yo le pedí a los chicos del festival que tomaran distancia, ellos no estaban por ahí, entonces digamos que esta acción permitía estar como dentro de una cotidianidad del día, de cualquier día del parque, pero lo voy a distancia y hasta el día de hoy me cuenta que es una acción que a él le impactó mucho por el elemento, por lo cargada que están esos objetos que finalmente la ven. Y para mí ¿Utilizabas fue... jabón o solamente el agua? Dime. ¿Utilizabas jabón o solamente el agua de la fuente? Solamente agua. Solamente agua, esas son como las bolsitas. Y para mí fue muy sanador, como una descarga emocional, porque pues tuve esa experiencia de que una persona me apuntó con un arma de fuego detrás de la nuca a 5 pasos de la puerta donde iba a estar viviendo. Entonces, durante el tiempo en el que viví en ese lugar, me saltaba el corazón solo acercarme al lugar donde había ocurrido ese hecho. Y justo este performance, yo tomé la maleta y la idea era como también lavar todo ese miedo de ese contagio que había tenido en ese lugar, como el contagio de miedo. Y me fui a vivir a otra casa, a otro lado donde me sentía más segura. Entonces, de alguna manera, sí, también fue para mí una experiencia de catarsis de lo que había vivido y lo que había visto, porque era muy fuerte. Ya ni siquiera tenía que ser de noche para que se vieran cosas muy pesadas en ese sector. Aquí está. Y digamos que lo que no tenía planeado dentro de esta partitura era qué iba a hacer con esas prendas de vestir, ¿no? En cuanto las terminé de lavar únicamente con agua, me quedó como
esa evidencia de esta coloración o amarilla o negra. La doblé como me la entregaban a mí en los sitios de lavado y encontré al lado del parque un hueco en el parqueadero y las coloqué allí. Y fui a los 2 días, de los 2 días habían cubierto con cemento ese lugar y pues las personas amigas de ese sector me decían que era un lugar donde nunca le habían prestado atención para arreglar y pues es como muy curioso que un elemento tan sencillo como una ropa puesta en ese orificio hubiera generado reparar ese lugar. Eso fue como una anécdota. Seguramente Ocurrió. porque pues pensaron que ya lo estaban habitando, ¿no? Posiblemente. Ese es Tal vez sí un lugar como, prohibido. ajá, Esa sí, transgresión, esa transgresión de privacidad, ¿no? De espacio, quién sabe de quién era ese espacio, ¿no? Entonces, como no, no, no. mejor, Una mejor invasión. evitemos que, Sí. ajá, que se tomen este lugar, ya van a traer esto y ahora van a traer el colchón y Ah, sí, puede ser por ahí. Bueno, este se llama Granada, otro performance del que les quería mostrar. ujú. Este sí fue en el 2013. Y entonces la Bienal desde aquí me eligió como una de sus artistas invitadas, junto con Nadia Granados, la fulminante de Colombia, y Nelda Ramos de Argentina. La Bienal me solicita varios documentos como fotocopia de la cédula, el RUT, que es el Registro Único Tributario, la biografía, el nombre de la obra, las fotos, la foto del lugar donde ya ocurrió el performance, la sinopsis, como una cantidad de elementos que te piden ya, aunque y pues me hicieron correr porque mi trabajo generalmente es para sitio específico, entonces necesito como mucho tiempo para encontrar realmente el material con que quiero trabajar, lo que quiero hablar sobre ese lugar o alguna problemática. Entonces, de todos modos se entiende porque una bienal pues requiere este tipo de elementos burocráticos para pagarte el pasaje. En este caso era el pasaje de Bogotá a Bucaramanga que me iban a pagar y quedé abierto como, no. Entonces, en cuanto me invitan, como la artista invitada, lo primero que hago es preguntarme qué puedo crear en ese lugar, en Bucaramanga. Y empiezo a leer sobre Bucaramanga, sobre esta ciudad, y lo que me llama la atención son las casas patrimoniales. Y, y que generalmente solamente está la fachada del lugar y te acercas y no existe nada más. Lo único que hay de esa casa patrimonial es esa portada, esa fachada, esa entrada. Porque si se observa el interior, entonces está totalmente en ruinas y eso tiene pues un trasfondo que también ha ocurrido aquí en la Candelaria total y en varias partes, que simplemente hacen eso y en algún momento derrumban esa fachada y el predio vale muchísimo y hacen pues construcciones horizontales, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues me interesó eso, las casas patrimoniales y sobre todo esa fachada, pero había una cosa y es que yo no estaba en Bogotá, yo vivía a las afueras de Bogotá, en el campo, donde el campesinado estaba en ruinas, donde todavía están en situaciones muy precarias. ¿Y por qué están en ruinas? Porque están en ruinas por las grandes industrias, por los intermediarios, las semillas transgénicas, el INVIMA y las solicitudes inalcanzables para los campesinos. Entonces, en ese momento, justo cuando me estaban invitando a esta bienal, ocurrió una huelga, un paro nacional agrario, y mientras eso ocurría, los medios de comunicación masivos eran otra fachada más. Es una fachada que no hablaba de lo que estaba ocurriendo realmente, ni los motivos que tenían para detener la vía pública.
Entonces esta otra fachada que aparece coyunturalmente, de los medios de comunicación masivos y de la policía, el SMAT, que siguen órdenes y pues reprimen a la fuerza a los manifestantes, apresan a los revoltosos. Estas dos fachadas, ambas ocultaban los motivos y las peticiones del paro nacional agrario. Al detener el tráfico y las vías principales, pues obviamente eso hace que se encarezcan los alimentos, ¿no? Todos empezamos nosotros a pagar el doble de lo que vale un producto. Y entonces antes del paro, en la finca donde yo vivía, hubo una cosecha de granadillas, tocó venderlas a bajísimo precio, regalarlas para no perderlas, o sea, eso es terrible y eso pasa todo el tiempo en el campo. Pero ese objeto, el objeto de la granadilla, era perfecto, me encantó, para usarlo como una granada. Visualmente la granadilla tiene una cosa como si le pudieras quitar ese palito y lanzar. Entonces, me interesó esa granada, esa granadilla en forma de granada para bombardear esas fachadas. Entonces, están esas tres fachadas. La fachada de esta casa patrimonial que encontré en Bucaramanga, la fachada de los medios de comunicación y la policía. Eran como los elementos que me interesaban. Entonces, la partitura de acción de este trabajo, que se llamó Granada, consistió en portar en mi cuerpo una canana, ¿los conoces? Entonces iban ahí todas las granadillas acá, como si yo estuviera armada, pero estoy armada de frutas. Granadilla, y empezaba a regalar el contenido, que es una semilla de la granadilla, durante esos 7 días. Entonces, en cuanto yo pisé territorio bumangués, empecé a regalarle a todo el mundo el contenido de esa granadilla. Entonces le regalaba a los curadores, a los artistas, a los celadores, a las personas de aseo, al público de la Bienal, a los transeúntes, a los tenderos, a todo el mundo que me encontraba, mientras le preguntaba sobre las semillas y pedía sus comentarios frente al paro agrario. Entonces, estas cáscaras de granadilla las secaba y mi idea era colocarlas dentro de esa casa patrimonial, atravesar esa fachada, entrar en esas ruinas y colocar estas 90 granadillas que tuve que comprar en la plaza de mercado principal de Bucaramanga a un precio exorbitante, ¿no? Era bastante caro. ¿Cuánto estaba la granadilla en esa época del kilo? La granadilla generalmente puede valer 1.000 pesos y a eso súmale 100 pesos mal, 1.100 más 90 granadillas, pues era un presupuesto del que todavía no sabía cómo costear, ¿no? Con el sueldo de artista que no existía, no me pagaron pasajes, eso lo tuve que pagar yo, esas 90 granadillas las pagué yo. Pues es complejo. Empezaban a removerse otras cosas que me parecían totalmente injustas. Entonces, Piensan que los artistas viven de aire, que uno tiene que exactamente, hacer todo el proyecto, pagar todo el proyecto y además como rendirle cuentas a ellos, ¿no? rendirle cuentas, ¿sí? No todo lo que tuve para... Ruth se entrega cuando hay algún tipo de presupuesto, aunque sea mínimo. Entonces, esta fachada me servía para imaginar que llevaba estas 90 granadillas, que eran la cáscara, porque yo había regalado todo el contenido, lo iba a meter al interior de esta casa en ruinas. Y la última granada, entonces yo me iba a desnudar, colocaba esas granadas, me desnudaba, y la última granada que me quedaba en mi canana, para mí era como un símbolo de la vulnerabilidad del campesino durante este paro agrario, porque muchos se tuvieron que enfrentar a la fuerza pública sin nada, o sea, hay un desnivel muy grande y nada de eso se veía en las noticias. Entonces, sembrar, simbólicamente, colocar mis granadillitas ahí, o minar también,
esta fachada era como simbólicamente también bombardear y desmantelar esa fachada, ¿sí? Pero entonces ocurrió algo más. Cuando llegué a Bucaramanga, aquí estamos en la inauguración, esta es una de las artistas invitadas, Nelda Ramos, muy amiga mía también. Pues digamos que ella muy francamente me comentó que pues, le pagaron el pasaje, todo pago, y me parece maravilloso y así debería ser. Nadia Granados también me comentó que le habían pagado semanas antes de la Bienal y conmigo fue un trato que ni siquiera fue afectuoso. O sea, Efectivo. sí, fue Bueno, muy pero ¿quién te despectivo. invitó allá? El curador de la Bienal, que Mm, se llama ahorita Jorge, Hay que echarlo al agua. Hay que echarlo al agua. total. Porque yo creo que en parte también es el tema de que no Siempre se el le da el culpable. valor al performance en espacio público, a la intervención urbana, en Mm, parte. Sí, como, no, pues estas dos artistas van a ser en el día de la inauguración y en una galería, entonces todo con bombas y platillos. Y otros trabajos que también tienen pues un trasfondo, un contenido y una fuerza totalmente invisibilizados. Y porto esta canana durante la inauguración, durante todas las charlas, todos los espacios. Cuando salgo a la calle, salgo a la calle, me coloco mi canana y voy regalando la granadilla. Acá está Nadia Granados, Edixon Quiñones y otros artistas más. Y durante este tiempo también me empiezo pues a involucrar con los artistas que no venían invitados, que pasaron por convocatoria y ellos tenían que mandar su trabajo, su obra, su pintura en contraentrega, o sea, pagar para que lleguen allá, pagar de su bolsillo para que retorne su obra y no había ninguna, Remuneración. no, sí, ellos no aseguraban que la obra llegara intacta, ¿no? Como que también se no tienen responsabilidad frente a eso. Y uno de ellos, que se hizo muy amigo mío, me decía, pues, me vine con lo del arriendo, y estoy acá porque quiero montar mi trabajo, y cuando lo montó resulta que se lo pusieron junto a un lugar de gotera donde se estaba deteriorando y no quisieron cambiarle de lugar. O sea, era algo que había que hablarlo, había algo que no estaba bien, que no se le estaba dando el trato humano a los artistas. Aquí estoy entregándole también a un vendedor ambulante, entonces también la idea era recoger los comentarios que tenían las diferentes personas sobre el paro agrario, policías y demás. Llegó el día del performance en el que aparece en la programación, trin, no le hicieron nada de publicidad, fueron dos amigos míos y el curador, como el que también le ayudaba con la parte administrativa, y las hijas. Listo. Esos eran los invitados, no había nadie, iba a pasar desapercibido totalmente este trabajo. Llegué y me quedaban las últimas dos granadillas de las 90 que compré con mi bolsillo y se las regalé al curador y al administrativo de esta cosa. Sí, se las regalé. Muy bien hecho. Entre, Yo se lo sí. hubiera plantado en la cara. No, yo soy un poco más sutil, pero será. No, yo creo que la entendieron. No Sí. los huevones, pero la entendieron muy bien. Sí, ellos solamente recibieron la granadilla, nada, no dijeron nada. Coloqué todas estas granadillas al interior de esta casa patrimonial y entré, pues soy delgada, entonces logré entrar. Entré la reja, ¡cha! Entré, tú, y empecé a colocar mis granadillas al interior
las, las fui colocando, minando el lugar. Ellos lo veían sin ningún problema. Ahí me empecé a retirar mi ropa para quedar solo con la canana. Aquí está la granadilla que le di al curador, él es el curador, se la di a su hija la tenía en su mano. Empezaron a ver, empezó a acercarse de la comunidad que vivía por ahí, a observar. Este es el otro, el señor que también organizaba el evento, tenía ahí su granada, todavía no sabe muy bien por qué se la regalé. Y este es un gesto también muy bello de su hija cuando se da cuenta que no es para ella esa granada, se la devuelve a su padre. Aquí estoy con mi canana y retirando uno a uno de las granadas. Y esta última, la última que me quedaba, me doy la vuelta y la coloco aquí, extiendo un letrero que dice esto, ¡boom! Esto es para la Bienal desde aquí, que no le paga a sus artistas, pero no se queje, que al agricultor no se le paga por los alimentos que cultiva. Este cambio en la partitura tuvo que ver con todo esto que te cuento de ver todas estas irregularidades también y maltrato hacia los artistas, pero también porque el día anterior uno de ellos, de los organizadores, me dice, pero pues no se queje, le pudimos dar un almuerzo y 2 noches en un hotel, no se queje. Mucha gente de los artistas también tuvo que vivir el paro agrario en carretera porque todo se cerraba, se privaba también y vivieron en carne propia un montón de cosas como para llegar y pues no sé qué, usted llegó acá y se le dio ese almuerzo, o sea, ¿qué más quiere? Y aquí está el curador con sus deditos así, se fue así, como haciéndome como la guerra. Yo ese mismo día viajé a Bogotá No, y pues durante el curador lo mataste. sí, total. Y durante No te esas van a 8 poder invitar a Bucaramanga. pues es que es eso, es que él no es dueño de Bucaramanga, es Sí, no. que se nos olvida a veces como esa cosa de, ay, no patee la lonchera porque pues le está dando empleito, le está dando, le está mostrando su trabajo. Sí, Una agradezca. visibilidad, que desagradecida. No, súper desagradecida. Entonces, imagínate, durante esas 8 horas, lo que este señor hizo, que fue maravilloso porque le dio como todo un giro y relevancia a esto que no tuvo mayor publicidad. Él fue el único, el fotógrafo que me acompañaba no logró tomar una foto, pero él sí. Esta foto la tengo gracias a él y él montó esta foto junto con este texto. Entonces, él escribió lo siguiente junto a la foto y tú sabes que una foto junto a un texto también resignifica de alguna manera lo que se ve. Claro. Entonces, durante 8 horas, esto estuvo en las redes sociales en Facebook. Dice, gracias Itzi. Para tu reflexión solo te hizo falta la ética de la verdad. La vida jamás te ha debido nada, pero si tú lo dices, no te debemos nada. Por el contrario, te dimos muchas cosas que nunca te prometimos. Y lo más importante, tu resentimiento se debe a un malentendido que hubo en ti. Te dimos tiquetes. La Bienal no es un negocio, es un encuentro de artistas realizado por otros artistas. Creo que estás confundida de lugar. Ok, tu granada es muy parecida a mi obra y eso me gusta mucho. Ja, ja, ja. Me siento algo en relación a un plagio o alguna cosa así. Entonces, en cuanto él escribe esto, pues recibió una cantidad de golpecitos en la espalda de, ay no, porque te hicieron esto y te apoyamos y además tú, ojalá que la Bienal siga el otro año para que me dé alguna cosita, así como todo lo que se mueve alrededor de esa fachada. Bueno, hay un detalle que también es importante aclarar porque lo nombro en
estructura que te contaba de la fachada de las noticias de RCN, sobre todo RCN y la Policía Nacional, eran logos que salían en el flyer y en el panfleto de esta bienal. De los 44 logos que tenía esta bienal, estaban esos dos. Y uno, sí, también se pregunta qué hacen, o sea, están representando, nosotros como artistas estamos dando de alguna manera aval o estamos representando a estas entidades. Y justamente pues, yo lo que estaba hablando era que estos, tanto las noticias masivas como estos lugares y la policía y las SMAT, pues muchas veces no están a favor del pueblo. Y acá entonces he encontrado otras cositas que dijeron al escribir eso. Esta es una. Mario Andrés Osorio Rojas dice, definitivamente esta mujer está enferma. Hace mucho tiempo no veía algo tan violento y desagradable contra sus propios colegas, quienes la valoraron y la invitaron. Esto se llama traición y decadencia humana. Lo siento por ella, la Bienal es un gran esfuerzo de mucha gente y todos sabemos que se hacen con las uñas. Adelante, desde aquí nos sentimos orgullosos de que nuestra ciudad tenga por fin un gran evento para las artes plásticas y visuales. Y este también me gustó. ¿Desde cuándo una Bienal debe pagar a sus artistas? En el caso de la Bienal de Venecia, Italia, los grandes artistas deben pagar por exponer. Las bienales son espacios formados con mucho sacrificio para congregar lo mejor del arte. Y aquí hay una bienal que hay que seguir apoyando. Otro dijo, bueno, está ya. Crola Rocha dijo, pero ¿cómo se atreve a denunciar la Bienal? Dios perdone la Santísima Bienal, perdónanos a todos. A vivir del aire y viento raspado, como dice mi mamita. Claro, si nosotros no pagamos servicios, ni impuestos, ni comemos, ni bebemos. Bueno, por lo menos yo sí soy considerada, no tengo hijos, así no tengo que más pedir a estos magnánimos agentes del arte nacional. Postdata, a quien entendió, esto es puro sarcasmo y realidad. Y un amigo de Bucaramanga escribió esto, de el Steam Waits. Sí, desde acá te envío un saludo de solidaridad por lo que has hecho. Estuve leyendo lo que has escrito y tienes todos los fundamentos, todos los argumentos de reclamo justo. Pienso además que es muy importante, además, colocar a artistas y campesinos en un mismo nivel de desigualdad laboral, no solo como coyuntura, sino como realidad nacional. Hace un par de meses estuve trabajando en torno al tema de los falsos positivos que surgen dentro del marco de esa ley macabra que ya preveía las consecuencias de manifestación por causa de los TLC. Tu granada es una bomba crítica, un verdadero acto de indignación, una respuesta inteligente. La Bienal desde aquí debe dignificar la labor de los artistas, no de las instituciones que nos siguen utilizando como bestias de circo pobre. Debe propender por generar una reflexión de cara a lo que hace el arte y nuestros artistas en el contexto social y político de nuestro país y sus necesidades. Eso te quería contar. Ahí yo me pregunto, ¿cuánto le habrán pagado al curador? No, de hecho, el año anterior, cuando él manejó esa convocatoria y se presentó pues, a una convocatoria con eso, la que me comentó que se había ganado un presupuesto considerable para esa bienal, también nos contó que dentro de su investigación, él dejó un presupuesto, no sé cuánto, no sé qué manera, para viajar a la Bienal de Venecia, a visitar la Bienal de Venecia, a tomarse una selfie con Abramovic, que estuvo en ese momento. Y claro, digamos que uno puede entender que no siempre tenemos el presupuesto para pagarle como quisiéramos a los artistas, por un lado.
pues yo también tengo un festival de performance hace 12 años y ha sido autogestionado, entonces es muy complejo manejar eso de esa manera, pero en cuanto tuve una beca de artes para pagarles a los artistas, lo hicimos, ¿sí? Sobre todo también siendo muy claros, muy honestos, sí, como muy cercanos, porque exactamente estamos trabajando entre los que organizamos, también somos artistas y somos sensibles a comprender las situaciones de todos. Entonces, cuando yo armo el encuentro también, depende, ay, se va a Ay, desconectar. Ay, se va a conéctalo, 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 es performático. se conectó. También me puede pasar. Sí, y, y en este caso, digamos que no, que siento que la idea también, o sea, no era solamente dejar abierta y desmantelar pues esta otra fachada que me parecía que encontraba, sino que esto le ayudara de alguna manera a esa misma bienal y a otras y a todos preguntarnos sobre cómo manejar este tipo de situaciones y justamente el presupuesto, porque cómo es posible que invite a 3 artistas, haga sí, un trabajo considerable de presupuesto hacia 2 y también la manera en la que la ciudad estaba envuelta, porque no solamente era una galería, sino el museo, todos los espacios culturales que tenía la ciudad estaban con su programación, siendo parte de la programación de la Bienal desde aquí, pero al interior de eso que se ve, pues son artistas que están trabajando con las uñas Mm. y es muy complejo, No, porque no yo creo que algunos, en la mayoría de los países, tristemente, se maltrata mucho al artista porque realmente no tenemos una representación formal, ¿no? O sea, todo se maneja bajo convocatorias y si te la ganas, pues bien. Pero eso es manejo de recursos públicos y bueno, eso es complejo porque para los que estudiamos arte, digamos que el presupuesto es lo que menos estudiamos, ¿no? O sea, digamos, menos nos preparan, menos nos instruyen en la profesión de arte y se va aprendiendo eh, como en medio del camino, ¿no? O sea, claro, yo tengo una experiencia en que la mayor parte me la paso escribiendo como una secretaria en un computador las convocatorias y pues uh-huh. salen, a veces no salen, pero digamos que los que salen son muy poquitas, entonces digamos que un artista el 90% se dedica a escribir proyectos que nunca suceden, ¿no? Se queda Sí, como en el computador. claro. Digamos que yo le decía a él, pues de manera muy tranquila, que si él hubiera tenido una comunicación mayor conmigo, porque yo estuve preguntando desde el comienzo, ven, y ser artista invitada, entonces, ¿cuál va a ser el apoyo o el beneficio? Y no se dijo nada de esto, sino faltando 4 días, me dice solo un almuerzo y 2 noches, pues ahí ya me desarma todo el trabajo y manejar eso pues es muy complejo. Y si hubiéramos hablado, pues yo le podía decir, yo tengo un conocido en Bucaramanga, no gasté esos 2 noches en un lugar, tengo dónde, pero Págame conversemos. unas granadillas. Son muy lindas, cambian de un color, o sea, yo tuve toda una experiencia de ver cómo cuando se secan el color que toman, les sale como unos hongos y una cosa maravillosa, si hay un poquito de humedad. También estuve viendo una cantidad de cosas y fue mucho tiempo colocada allí. Después de eso me fui a una bienal, a la Bienal de Curitiba en Brasil, Ujú. y pues, digamos ¿Viste la que, diferencia? dime.
¿Viste la diferencia? Sí, por supuesto, ¿no? Pues ellos me pagaron, ellos no me podían pagar el pasaje, pero yo me postulé a una convocatoria del ministerio para pagarme el pasaje, pero ya fue todos los gastos pagos, di una charla, me pagaron por la charla, pero en uno de los textos que hice sobre esta experiencia de Granada, también comento uno a uno de varios festivales en los que he estado en los que en algunos momentos no se cuenta con absolutamente ningún presupuesto, pero la relación afectiva y la manera de calidad humana que se maneja, pues permite en algunos momentos uno acceder y aceptar ese tipo de invitaciones. En otros casos también me han pagado el pasaje, me han pagado los honorarios y demás, como que siempre depende de las cualidades y las posibilidades que tiene cada lugar. Pero es que en este caso me parece muy fuerte que visualmente manejara 40 o 44 logos de instituciones, de galerías, del Ministerio, de la Policía Nacional, es raro, y a su vez estuviera dejando al artista pues en un lugar tan difícil y tan vulnerable como el que te cuento de este amigo No, que yo creo que también el tuvo. dinero había, lo que no había era la intención de pago, Sí, porque pues, destinado. si tienes como, no sé, 20 instituciones que están pagando eso, uno dice, bueno, ¿y dónde está el dinero? ¿En qué lo invirtieron? Lo invirtieron en todo menos en los artistas. Creo que como Exacto. el último, lo último que dejaron para pagar, lo último que dejaron para pagar. Ujú. Entonces es un error administrativo, yo creo que es un error de experiencia. Creo que tu computador va a morir, no sé si lo puedes conectar. Ahí veo un Ay, problema. ya, listo. Ahí, no, yo creo que eso hace parte de algo que podemos decir que hace falta en el campo de artista, que es artista de proyectos. Creo que en los Andes sí tienen específicamente lo específico para proyectos, ¿no? De arte, Ujú. que te enseñan a hacer como los proyectos, que te enseñan a manejar los presupuestos, pero creo que el normal de los programas de arte no tienen esos programas de proyectos, de cómo generar un proyecto, cómo presentar un proyecto, cómo hacer presupuestos, ¿no? Y pues el artista pues no, es enfrentado a aprenderlo empíricamente. ¿Cuándo aceptar o no aceptar una invitación? Ujú. Como, ¿será que yo puedo pagar eso? ¿Me comprometo o no me comprometo? ¿Será que me beneficia como artista? Ujú. Pues son preguntas críticas que uno, pues en el momento, uno tiene que aprender como bajo la cicatriz, ¿no? Pero me parece, claro, y me parece que muy pocas veces se habla sobre eso. Entonces, creo que cuando este señor coloca eso en Facebook también, pues lo que está buscando es total apoyo hacia lo que él consideró. Y, y a partir de eso salen muchas cosas como esta chica que dice que es que los artistas son los que tienen que pagar para exhibirse, para exponerse. Y bueno, eso ocurre dependiendo, sí, de los contextos también, pero no es un hecho tampoco que sea la única manera y la mejor manera. Y sí, ¿dónde están las condiciones laborales también que tenemos los artistas plásticos y más en el campo del performance? Es Sí, complejo. bueno, Tipsy, muchas gracias. Creo que paremos por acá hoy y dejemos otras cosas sorpresas para otro día. Este es Bueno, mi primer podcast, pues yo no sé dónde se va a publicar esto, creo que va a ser en YouTube, en Facebook, no tengo ni idea. Pero te agradezco como la primera abertura de estas conversaciones sobre arte, específicamente de performance, y tiene una visión más como hacia la partitura, hacia la creación de la obra, hacia pensar un poco cómo podemos hablar del performance de una forma
que le demos un estatus diferente al show, al como, ay, se quitó la ropa, o ay, que no tiene nada, los artistas performáticos no, digamos, tienen un gran peso, ¿no? Porque como trabajamos con el cuerpo y con el tiempo y el espacio, y es un momento específico, pues no se le ve el valor que lleva detrás de todo ese trabajo, ese pensamiento, esa construcción. Entonces, pues mi idea de crear este canal es como poder discutir, poder abrir visiones, poder mostrar artistas, poder mostrar obras que fueron invisibles, pero que tienen relevancia luego. Y bueno, eso es como alguna una cosa y quería preguntarte si quieres como hablar de una cosa específica que nos quieras contar como bajo experiencia como artista performática, como un mensaje final para el público en general. No, me parece que es muy interesante lo que estás planteando. Me gustaría ver las otras charlas para saber todo lo que otro artista, pues, digamos que maneja y la manera en la que empieza a gestar y a crear una acción, porque creo que pueden haber hasta múltiples maneras, pero sí creo que hay una elaboración, un trabajo, hay un trasfondo siempre y unos tiempos que dependiendo de donde cada propuesta se requiere más tiempo o no. Entonces es muy chévere poder ver como el esqueleto y la articulación que tiene cada trabajo para que finalmente salga a la luz y genere un montón de preguntas, porque pues, también no son obras que queden cerradas, estuvieron vivas y gracias a este registro, porque lo que vimos hoy fueron registros fotográficos, acercarse un poco a ese momento en vivo y a todo lo que se desprende de estos. Bueno, pues gracias por ser mi primer conejo de Indias. Le agradezco mucho. Vamos a ver qué sale, espero poderla entrevistar otras veces, que estemos en contactos acá, que podamos hablar también de otras cosas en este canal, sobre performance, alguna situación. Será siempre bienvenida. Chévere. Muchas gracias por la invitación. Nos veremos. Nada, muchas gracias. Voy a Bueno. pagar esto, no sé cómo voy a hacerlo, pero voy a ver cómo se hace.